Hola amigos, buen día, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar acerca de el arte de ser positivo, porque a veces ser positivo no sirve absolutamente para nada y en este video te voy a explicar por qué y algunos puntos que pueden serte útiles para que realmente las cosas mejoren. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la vida frases como, no, es que échale ganas, es que tú puedes, vas a ver que sí, no te des por vencido, todo lo que uno decreta se puede hacer, todo se puede lograr, todo se puede avanzar? Pero la realidad de las cosas es que no siempre esto es así. ¿Cuántas veces hemos visto series, por ejemplo, no sé si viste la película del Secreto, de la que estuvo muy de moda hace como, ya no me acuerdo cuántos años, 10, 15? Y entonces yo recuerdo que una vez un amigo en Cancún me dijo, eso del secreto es una porquería, eso del secreto no sirve, eso de la ley de atracción. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo iba con una presentación de ventas a hacer una negociación, a cerrar una operación, y resulta que pues me fui decretando todo el camino y no cerré la negociación. Le dije, bueno, si esto no es arte de magia y no se trata de decretar algo y pensar que en 5 minutos las cosas se van a convertir. Ser positivo tiene un arte. Ser positivo tiene, por supuesto, que beneficios en la vida. Una persona que es negativa está continuamente enfocada en todo lo que no se puede, en todo lo que hay que criticar, en todo lo que son las desventajas de la vida, en todo lo que pueden ser las cosas que nos sirven para vivir mejor. Cuando nos entrenamos a escucharnos a nosotros mismos y nos damos cuenta verdaderamente de la manera en que pensamos y cómo enfocamos nuestros pensamientos, podemos empezar realmente a corregir esos pensamientos y a darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo daño con nuestros propios pensamientos. La manera en que estamos enfocando, la manera en que estamos calibrando nuestra propia comunicación, nuestras propias negociaciones, nuestras propias relaciones. Pero no basta con ser positivo. A mí me gusta mucho crear una distinción entre dos palabras que son fundamentales. Ser positivo y ser constructivo, porque son completamente distintas las dos posturas. Una persona positiva es justamente esa que, como te he dicho, va todo el tiempo en échale ganas, tú puedes, vas a ver que sí, las cosas, tú eres increíble, tú todo. El constructivo no. El constructivo sigue ciertas normas. Y esos son los 5 puntos que te quiero compartir el día de hoy. En primer lugar, no hay que negar la realidad. Una cosa es ser positivo, otra cosa es ser negativo y otra cosa es negar la realidad. Si yo hoy no tengo trabajo, pues sí, qué bueno ser positivo. Porque ser negativo sería, no, estoy perdido, ya no voy a ningún lado, y ahora sí me voy a morir de hambre. Pero ser positivo es, no, sí, todo se va a arreglar, todo va a venir del cielo, todo va a venir de todos lados, todo va a funcionar maravillosamente bien. Y tampoco es así. Ser positivo y ser constructivo es cuando te enfocas en aceptar cuál es la realidad. La realidad es que hoy no gano lo suficiente. La realidad es que hoy estoy enfermo. La realidad es que hoy estoy sano. La realidad es que estoy ganando muy bien. La realidad es que tengo buena o mala relación con mi pareja o simplemente no tengo pareja. ¿Cuál es la realidad de tu vida de una manera objetiva? Y esto, a veces lo que hay que hacer es disociarlo. ¿Qué quiero decir? De alguna manera verlo como si fueras un médico que te está observando. Cuando nosotros observamos desde nuestra emoción, nos volvemos víctimas lacrimógenas en muchas de las circunstancias y sufrimos la realidad. Pero cuando nosotros nos disociamos, es decir, ¿cuál es la realidad de Guido? Pues la realidad de Guido es que Guido tiene 64 años, vive en la ciudad de Mérida, tiene este tipo de salud, gana esta cantidad de dinero, tiene este tipo de relaciones, esa es la vida que ha construido, estas son las cosas que no le ha salido, esos son sus complejos, esas son sus virtudes. Es decir, estoy tratando de ver como si fuera un psicólogo con la mayor objetividad posible la realidad de los hechos, para que entonces nosotros podamos entender esa diferencia, que es lo que he dicho en un principio, distinguir lo positivo de lo constructivo. O sea, ser positivo, sí. O sea, ¿por qué? Porque yo, Guido, a los 64 años puedo hacer un montón de cosas, puedo mejorar mis relaciones, puedo mejorar mi salud, puedo mejorar mis negocios, pero ¿cómo? ¿Cómo lo construyo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que escuchar? Ahí es donde se empieza a volver poderoso el pensamiento positivo, porque estoy empezando a construir con él.
Y entonces me voy al tercer punto que dice, fomenta tu crecimiento continuo. Un ejemplo. Esto que estás viendo lo estás viendo en el canal de después de los 40, 50, 60 y más. Pero estoy haciendo ciertas modificaciones a mi otro canal para que tenga realmente una diversidad de información que pueda ayudarme a crecer mis canales, que pueda ayudarme a brindarte un contenido de mayor calidad, que pueda brindarte una mayor oferta de proporción de cosas, en general, que mejore el contenido, que pueda serte útil, que te pueda entretener y que a toda la gente de nuestra edad, después de los 40 hasta y de los 30 y de los 20 y todo el que quiera verlo, ¿cómo lo construyo? Entonces fomenta tu crecimiento continuo. Una de las preguntas que yo me hice para el siguiente año es, ¿qué puedes mejorar? Bueno, empezar a continuar con las entrevistas que han gustado mucho con Rocío Bolio, para que tengamos entrevistas de temas interesantes con un punto de vista masculino y un punto de vista femenino. Entonces estoy construyendo a partir de no negar mi realidad, sino comprender dónde estoy, de distinguirla postura de positivo y constructivo para construir mejores circunstancias, fomentar el crecimiento continuo. ¿Cómo es el crecimiento continuo? Por ejemplo, el día de mañana me voy a ir a grabar a una hacienda que se llama Sotuta de Peón, que está aquí en Mérida, que es una hacienda activa en donde se habla del fomento de Enequén, de cómo se trabajaba el Enequén. Hay un restaurante fantástico en el cual voy a comer. Es decir, voy a construir nuevas posibilidades de mejores videos en mi canal de Después de los 60, que es nuestro canal hermano, para que entonces tengamos una diversidad en el menú. Pero eso yo lo estoy decidiendo. O sea, yo estoy decidiendo cómo construir y cómo se hace esto con el punto número 4. No basta con ser positivo, hay que observar, observa, aprende y mejora. Cuando tú observas a otras personas, por ejemplo, cuando tú dices, voy a ser positivo, pero lo que haces es empezar a observar y decir, lo que yo quiero alguien ya lo ha logrado, sí lo ha logrado, entonces hay que observar qué está haciendo, qué piensa, qué sabe, qué está ejecutando. Y cuando me doy a la tarea de aprender, de observar y de mejorar, las cosas mejoran. Yo, por ejemplo, me la he pasado viendo qué hacen todos estos muchachos que hoy graban videos turísticos para no necesariamente hacer lo mismo, para aprender qué puedo hacer, qué puedo tomar como valor, qué cosas no quiero hacer, qué enfoque le voy a dar. Tengo en cuenta que tengo una comunidad mayor, que no es una comunidad de jovencitos, aunque me puedan ver gente muy joven y lo agradezco y bienvenidos, por supuesto, pero estoy de alguna manera enfocado en estar construyendo y entonces esto me lleva al punto número 5, que es realmente lo mismo de todo lo anterior, de alguna manera concentrado. Recuerda algo, no basta con ser positivo. Tu vida, tengas 70 años o tengas 80 años o tengas 30 años, tu vida puede mejorar, pero no siendo estrictamente positivo. Hay que ser muy, muy constructivo. Recuérdalo y lo repaso brevemente. 1. No niegues la realidad. Acéptala como un psicólogo frío que observa y que realmente dictamina cómo es la realidad de la circunstancia. 2. Distingue la diferencia entre positivo y constructivo para que sigas siendo positivo, pero te construyes una vida mejor. 3. Fomenta tu crecimiento continuo, aprendiendo todos los días algo bueno, observando a la gente que está alcanzando las metas que tú deseas, la vida que tú deseas, en vez de compararte con los que de alguna manera no te da ninguna referencia, compárate con alguien de quien puedas aprender, para que incluso si hay alguna sensación a veces de envidia que es humana, cambies esa envidia por admiración y la lleves a aprender. ¿Aprender cómo? Observando, aprendiendo habilidades, capacidades, pensamientos de calidad y entonces mejorar tu vida. Eso te llevará a ser positivo y a construir una vida mejor. De verdad te invito a que lo reflexiones en tu vida, a que tomes una hoja de papel, a que lo escribas, a que hagas proyectos, a que hagas planes, a que realmente te encargues de la responsabilidad de que tu vida mejore poco a poco, más allá de ser únicamente del club del sí se puede, sino hacer que las cosas se puedan de mejor manera. Ya sabes que un like y un corazón en tu comentario quiere decir que te he leído, te mando un cálido abrazo y por supuesto espero que nos veamos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto.